Hablaremos hoy de Napoleón en Suez. En Suez, ahí donde el canal. Hemos hablado hace pocos días de la rebelión de los cairotas en Egipto. Recuerda, vino Napoleón haciéndose el islámico, medio lo aceptaron, pero después, con la llegada de muchos franceses, pusieron unos bailongos, inauguraron un Tibolí ahí, qué sé yo, y los islámicos se enojaron hasta que finalmente apareció una rebelión que fue sofocada de modo sangriento. Después de eso, Bonaparte partió, sería mejor todavía, a Suez. Napoleón tenía por entonces 29 años, y el directorio, de quien hablamos ayer, creo, le había confiado una misión precisa. Y si usted dice, apodérese de Egipto, eche a los ingleses de todas partes, y sobre todo, corte el istmo de Suez, para asegurar la exclusiva posesión del Mar Rojo a Francia. Es decir, abra un canal. Hacer este corte suponía perforar una lengua de tierra desértica de 160 kilómetros, que es la que separa el Mar Rojo del Mediterráneo, ¿no? Ahí empieza el Mar Rojo, empieza en Suez, mejor dicho, a la salida del istmo, y termina, me parece a mí, en el estrecho de Bab el-Mandeb. Bien. Bueno, abra un canal, le dijeron. Los dos mares ya habían sido unidos en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Los primeros en hacerlo fueron los faraones de Egipto. No es que habían cortado el istmo de Suez, sino que lo hacían, es decir, pasaban navegando del Mediterráneo al Rojo, navegando el Nilo, pasando el delta, bastante pasando, había un canal, y si usted venía desde el delta, doblaba a la izquierda, es decir, la margen derecha del río sería, y llegaba hasta el Rojo, hasta el Mar Rojo, un canal, hecho quizá por el mismísimo Ramsés II, un amigo de este programa, Ausimare Septénere. Ese es el nombre secreto de Ramsés. Pero no era un canal muy grande, era un canalcito chiquito que salía del río, llegaba hasta el Mar Rojo, permitía la navegación a lo sumo de algunas canoas, pero servía para transportar mercancía con más rapidez que con camello. El canal se tapaba cada rato, así que había que andar dragándolo y punteándolo a cada rato. Por ahí lo abandonaban, y al final se perdió la huella de ese canal, todavía en los tiempos antiguos. Muchos seguían el trazado del canal, pero a pie, ya tapado completamente. Los persas también, cuando llegaron a Egipto, hicieron un intento de abrir ese canal, pero era muy finito, mucho más largo que el de Suez, pero muy finito. Los musulmanes también hicieron un intento, y los romanos llegaron a perforarlo, lo llamaban el río de Trajano, y los musulmanes el canal del príncipe de los fieles. El caso es que, aún sin canal, la ruta se transitaba por el desierto de Suez. Llegaban las mercancías al Cairo y desde allí a lomo de camello hasta el Mar Rojo. A fines de 1798, Napoleón ordenó que sus tropas marcharan hacia Suez para iniciar las investigaciones para hacer un nuevo canal. El general Bonn se adueñó de Suez sin disparar un solo tiro, pero la verdad es que en aquel entonces era un pueblo mala muerte, había apenas 30 casas, no había agua potable, los muelles estaban inutilizados. El general Bonn levantó un campamento y le escribió a Napoleón pidiéndole víveres. Y Napoleón viajó junto con algunos sabios, entre los que figuraba Jacques-Marie Lepers, que era ingeniero de puentes y caminos. El viaje desde el Cairo a Suez fue difícil. Parece que una noche debieron detenerse en una llanura ventosa que tenía un solo árbol, y hacía mucho frío, y les agarró a toda la tentación de cortar el árbol para hacer fuego. Dice, este árbol está lindo para hacer una piola hoguera, pero tuvieron una especie de culpa ecológica. Inducidos por los guías que hablaban de maldiciones y anatemas para quienes destruyeran aquel árbol, resolvieron
no prenderle fuego. Pero Napoleón mandó levantar su carpa debajo del árbol para que nadie lo tocara, por si acaso a alguno se le ocurría. Y entonces, para calentarse, quemaron animales muertos, pero había un olor a podrido tan grande que al final tuvieron que irse. Llegaron a Suez y empezaron los trabajos de investigación. El equipo del ingeniero Lepers inició la medición del istmo y aparecieron algunas complicaciones. Los instrumentos topográficos se les habían perdido en un naufragio 6 meses antes. Otros se los habían afanado durante la rebelión de los cairotas. Había fenómenos ópticos que los estorbaban, serían espejismos, calculo yo, filtraciones de arena, y por ahí aparecían los beduinos mientras los tipos estaban midiendo y tenían que salir rajando todo. El caso es que las terminaron mal o bien en 1700, no sé cuándo las terminaron, porque en 1779 no puede ser, porque entonces implicaría terminarlas antes de haberlas comenzado. Lepers publicó sus anotaciones y decía este hombre que el establecimiento de un paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo era posible, pero presentaba algunas dificultades. Este hombre había calculado que el Mar Rojo era unos 10 metros más alto que el Mediterráneo, por lo cual debía pensarse en un complicado sistema de esclusas. Las esclusas, saben ustedes, son como diques en donde... Explicación de cómo funciona una esclusa. Viene el barco del mar que está más abajo, ponele. Entonces le cierran por delante y por detrás una puerta de acero y el barco queda como en una caja. Claro. Una vez que se produce la caja esa, levantan la esclusa que está delante del barco, claro, y entra agua procedente del mar que está más alto. Y sube el agua, y con el agua sube el barco hasta ponerse al nivel de las aguas más altas. Claro. Este es el sistema de esclusas, ¿no? Esto lo hacen varias veces hasta que alcanzan el nivel del otro mar. El canal de Panamá tiene un complicadísimo sistema de esclusas, porque además el agua ni siquiera viene siempre del mar más alto, que no sé cuál es, sino que en algún caso viene de un lago. Es complicado. Bien, el directorio del gobierno de Francia tenía la esperanza de que la obra de ingeniería no necesitara de esas esclusas y que, desde luego, esclusas que encarecerían la obra, dilataban los tiempos, etcétera. Pero Lepers presentó el informe y Napoleón le creyó y el plan fue descartado. Y Napoleón quedó muy contrariado porque uno de los puntos más importantes de su misión no se pudo concretar. Incluso cuando llegó a emperador se lamentaba de no haber podido construir ese canal porque él pensaba que podría ser bautizado con su nombre. Regresó Napoleón a París y lo que nunca supo Napoleón es que los cálculos de Lepers estaban mal. Podía hacerse tranquilamente. La diferencia no era de 10 metros, sino de 14 centímetros, es decir, nada. Después, en 1832, nuestro amigo, no, 1832 no, sí, no, está bien, nuestro amigo Ferdinand de Lesseps llegó a Egipto no para construir un canal, sino para ocupar un puesto de vicecónsul. Y lo tuvieron unas noches ahí en el Lazareto de Alejandría, y para matar el tiempo, hojeó unos libros entre los que figuraba la publicación de Lepers acerca del istmo, y quedó fascinado y comenzó a hacer las investigaciones acerca del canal y vino a enterarse que el nivel de los mares era el mismo y que no hacían falta esclusas ni diques ni nada. 22 años más tarde Lesseps presentó un proyecto que fue aprobado por el edicto, por el gobierno. Era un canal directo de 160 kilómetros sin esclusas entre Suez y Pelucio. En 10 años lo terminó. Movilizaron muchísimos campesinos que cavaban con la mano. La inauguración de aquel canal fue en 1869, 70 años después del episodio de Napoleón. Y había otro Napoleón en Francia, que era Napoleón III. Y ahí estaba la emperatriz Eugenia, la mujer de Napoleón III, y allí nuestro amigo Giuseppe Verdi, que compuso una ópera para la fiesta de inauguración, nada menos que Aida. Aida fue compuesta para
la fiesta de inauguración del canal de Suez. Y allí terminó la historia del canal, mire usted, ¿no? En el año 1956, el amigo Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal. Lesseps, en virtud del éxito que tuvo en la construcción de ese canal fácil, fue llamado para ver si podía hacer otro, el de Panamá, el difícil, y no pudo. Fue el primero o el segundo, quizás, que no pudo hacerlo, ¿no? Pero esa es otra historia, la del canal de Panamá, de la que ya hemos hablado y de la que podríamos hablar un día de esto. Esta fue la del canal de Suez. Pudo haber sido realizado antes, solo que el niato se equivocó en los cálculos. Y me permito un comentario pequeñísimo que tiene que ver con el canal de Suez, pero también con el amor a primera vista, con las primeras vistas, con las primeras impresiones. Esta primera impresión fue engañosa. Le pareció a Lepers que no se podía, y se podía. Alguna vez hemos dicho en este programa, hemos señalado, no una regla, pero sí algo que sucede con frecuencia en el pensamiento, que cuando uno revisa sus cálculos, sus presunciones, sus conjeturas, especialmente en asuntos tan poco aprehensibles como el amor, y no encuentra error, lo más probable es que el error esté en el primer paso. Casi siempre los errores de nuestros cálculos están en la primera cuadra, no después. Los errores del afecto se cometen enseguida, no después. Son errores de medición inicial y no cosas del destino, del tiempo, de la erosión. Son cálculos que estaban mal hechos. Entonces, cuando uno revisa ese presupuesto inicial en el cual está concebida toda una posibilidad o una imposibilidad, comprende que lo primero que hizo estaba mal. Y sucede que uno es muy supersticioso con lo primero que hizo. Por ejemplo, una mina lo llama a uno por teléfono y dice, bueno, si me llama por teléfono algún interés tiene, y sigue razonando. No, por ahí es eso lo que está mal. Partimos de la base en que este fulano es muy inteligente. No, por ahí es ahí donde está mal. Yo digo, esto no tiene un valor epistemológico ni mucho menos, pero convido a todos los que hacen cálculos a revisar con mucho cuidado el primero de todos, la suposición inicial, que es siempre la que está mal, pues muy frecuentemente la que está mal. Hay que cuidar a nuestros Lepers y con nuestro propio, hay que tener cuidado de nuestro propio leperismo, de hacer el primer cálculo mal y después trabajar toda una vida a partir de un cálculo equivocado. Bueno, entonces a Lepers le dedicamos esto y a todos los Lepers de nuestras vidas que nos han hecho creer que el mal rojo está muy por encima de nuestras cabezas, y no. Pero también a todos los Fernando de Lesseps que han venido a desengañarnos. Señor, el mar rojo es igual que, dije usted, cuando ya es demasiado tarde y ha edificado el chalecito. De algún modo se emparenta con el funcionamiento del prejuicio y del sentido común también, ¿no? El sentido común que tanto daño hace, ¿no? Como decía alguien que ya no está de moda en estos tiempos, quizá afortunadamente, aquel del retorno de los brujos, Berger y... ¿cómo se llama el otro? ¿Quién es? Powell, sí. Decían que el sentido común era muy dañino para el pensamiento puro, ¿no? Imagínese, usted mira el sol y dice, bueno, lo dicho, es una esfera de unos 20 centímetros de diámetro. Y sobre esa idea se construye todo lo que venga después. Y sobre esa idea se construye todo lo que viene después. La ballena es un pez, dice el sentido común. Dice Pierre Bourdieu, creo que lo citamos la otra noche, a este respecto o algún otro, no me acuerdo, que por ahí la experiencia diaria, si uno quiere describir
científicamente algo en lo que está inmerso. Por ejemplo, en el caso de la sociología es mucho más frecuente este caso, ¿no? Que uno quiera describir, qué sé yo, el mundo intelectual en el que vive o en el que cree vivir. Como está dentro, medio difícil, ¿no? Que para describirlo se necesita una ruptura y necesita un salir de ese mundo y no tratar de describirlo desde lo que uno cree que es el conocimiento que tiene de ese medio, sino salir de él. No describir el mundo de los medios, el mundo radial, como uno, como un integrante, como un integrante, sino romper, como hace el científico cuando deja atrás toda consideración personal e incluso moral, etcétera. Claro. Y sin esa ruptura por ahí no hay verdadera ciencia, ¿no? Si no regodeo, ¿no? Que sucede mucho, Claro, ¿no? De claro, regodearse de lo que uno pertenece. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar Mañana zarpa un barco, que es un tango que escuchamos cada vez que hablamos de un canal, sea el de Suez, sea el de Panamá o sea el de Corinto. Lo cantará Karina Biorlegui. Adelante.